Ay, hola, ya hay alguien aquí. Estamos iniciando esta nueva sesión de conversaciones de esta semana con burlesqueros mexicanos. En esta ocasión voy a conversar con una performer de burlesque de aquí, de México, y que además es amiga mía. Voy a darle entrada ahorita que ya anda por aquí. Por favor, para que conforme se vayan uniendo sus preguntas, opiniones y lo que sea. Entramos puntualísimas. Hola Itzi, Hola, Orte, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Aquí, a gusto de poder charlar contigo. Qué bueno, yo también, aunque sea de lejitos, nos vamos empezando a acostumbrar a esto. Ya es la nueva normalidad. Sí, tal cual. Ya no te pregunto mucho cómo te ha ido en la pandemia, porque hemos tenido oportunidad de hablarlo en persona y entonces ya sé cómo vas. Pero mira, puntualita, estás puntual, la gente por lo regular empieza a agregarse ya iniciada la conversación. Hola, Casbam, saludos aquí. Entonces, pues vamos a relajarnos y vamos a comenzar para que esta conversación quede grabada y no perder ni desperdiciar ningún minuto. Claro, claro. Eh, Cuéntanos un poco de ti para la gente que pueda ver después esta grabación y que no conozca quién es Itzi Carpio, cómo llegó al mundo del burlesque, qué es el burlesque para ti. Un poco métenos en contexto de quién eres y cuál es tu trabajo en el burlesque. Ok. Pues son muchas preguntas. Voy a tratar de resumir lo más que pueda. Yo soy bailarina desde los 9 años. Empecé bailando bailes de salón, danzón, cha-cha-cha. Me metí a varios grupos de diferentes disciplinas, danza árabe, danza africana, jazz, entre muchas otras más. Los últimos años estuve haciendo folclore boliviano, todavía lo sigo practicando, aún en la pandemia, pues ensayo y sigo haciéndolo. Y llegué al burlesque por una bonita casualidad. A mí me encantaba mucho la estética que yo veía en Chicago, que yo veía en Noches de Encanto de Cher y de Cristina Aguilera. Entonces, yo no sabía realmente qué era, no tenía una noción muy vaga de lo que era el burlesque. Entonces mi pareja me dice, oye, hay talleres, ¿por qué no vas? ¿Por qué no investigas? Yo te apoyo, vamos. Y pues llegué así al burlesque, lo conocí con unas pequeñas clases introductorias. Al principio me costó como un poco de trabajo porque a pesar de que era una cuestión introspectiva de sacar el burlesque no solo a través de un striptease, sino a través de una idea o a través de comunicar algo, eh, a pesar de que yo ya llevaba mucho tiempo en la danza, sí me costaba un poco de trabajo. Me costaba trabajo porque al final de cuentas el burlesque tiene un idioma completamente diferente al folclore, ¿no? Por ejemplo. Entonces, después, por azares del destino, encontré a Ondina Cabaret, encontré a Hortensia Martínez y gracias a los talleres que fuimos haciendo, pues descubrí un poquito más sobre qué es el burlesque, sobre la cuestión de la sensualidad, pero también la cuestión de cómo aportar ideas, de cómo crear un número, de cómo hacerlo para que puedas decir lo que realmente quieres decir, porque a veces uno puede decir, ay, mi guante significa que es la liberación, pero pues si no lo sabes transmitir, pues, pues no, hay que aprender a transmitirlo y ese es el trabajo que he estado llevando, que me ha costado, pero que me ha gustado demasiado. Eh, He estado haciendo diferente tipo de números. Empecé con unos muy de nada más me quito la ropa, porque al final pues, es como un proceso que poquito a poquito vas construyendo, ¿no? Vas construyendo personajes, vas construyendo números, vas construyendo ideas que sean bien planteadas, que tú las tengas bien planteadas en ti, ¿no? Entonces, he tenido la oportunidad
de hacer números en los que no solamente me quito la ropa, sino trato de proyectar y trato de decir algo más. He estado en talleres con Pedro Cominic, por ejemplo, que también agradezco mucho la aportación que tuvo sobre mí, sobre mi, sobre mi carrera burlesquera. Eh, a grandes rasgos, pues es lo que he estado trabajando, cómo llegué. Claro que esto va como para una plática de muchas horas y de Claro. anécdotas y de miles de cosas más. Pues sí, pero fíjate que es interesante. Tú has practicado muchas danzas, pero te has concentrado básicamente en el folclore, en este caso boliviano. Tú eres mexicana, pero te atrajo de alguna manera la cultura boliviana y sobre ella es donde has estado trabajando como mucho más. Me gustaría que nos compartieras porque me ha tocado entrevistar, o bueno, me ha tocado platicar con personas que vienen del belly dance o de otro tipo de danzas que son como, que tienen un sentido como más ritualístico, ¿me explico? Y entonces vienen al burlesque y como bien decías, tienen un lenguaje diferente. ¿Cómo fue el brinco de, bueno, estar acostumbrada a transmitir quizás en la danza de caporal o de todo esto, que ya nos platicarás también un poco de tus raíces, ¿no? O sea, que tiene mucho que ver con las raíces de nosotros como culturas americanas, a de pronto eh, pues estar en un, tú me hablas de Chicago y me hablas de estas películas que son muy gringas, ¿no? Y que es una cultura totalmente diferente. Entonces, ¿cómo fue ese brinco? ¿Alguien te dijo que no podías? ¿Tú misma te planteaste que a lo mejor no eras como para hacer ese tipo de danzas? ¿Cómo fue ese paso? Mira, para empezar, ahora sí que desde el principio. Ujú, Yo me atreví a hacer folclore boliviano por una invitación. Yo fui a ver folclore boliviano a la Olinjo Lisli, me dijeron, bueno, a mí me gustó mucho, me acerqué a los bailarines y la directora me dijo, ¿por qué no entras? Y pues yo llegué emocionadísima, eso fue cuando yo tenía 15 años, hace casi 20 años. Entonces, ese trayecto, los primeros 5 años que estuve en ese grupo, que me invitó la primera vez, fueron unos años en los que yo apenas me estaba como acercando y me estaba atreviendo a hacer algo diferente, porque el folclore boliviano, al final de cuentas, no es mexicano, ¿sabes? ujú. O sea, sí hay una gran diferencia de conceptos, sí hay una gran diferencia de tan solo la ropa que se usa, ¿no? Entonces acercarme, pues ya era como, ahora sí como el primer acercamiento, sí fue como romper un poco todas las estructuras que yo traía, todos los pensamientos que yo traía, romperlos un poco, porque no es la misma forma en cómo se concibe el folclore en Bolivia como se concibe aquí en México. Después entró otro grupo y ahí me enseñan todavía un poquito más, me adentré todavía un poco más y me di cuenta cuál era la gran diferencia del folclore mexicano y del folclore boliviano. La principal diferencia es que el folclore mexicano tú lo ves en un escenario. Y ahí está, y es como para los que se atreven a tener toda una carrera, a tener ensayos, a tener, y están ahí en el escenario, y el folclore boliviano no. El folclore boliviano está en las calles, está en las plazas. Tú pasas por cualquier ciudad de Bolivia y ves, por ejemplo, en La Paz, ahí en la zona donde está la Universidad Mayor de San Andrés, ahí, por ejemplo, ves que están bailando un ritmo y del otro lado están bailando otro y del otro lado, y, o sea, ves miles de personas bailando diferentes danzas, pero que están ahí en la calle, que son muy accesibles de repente, ¿no? Ok. Eh, entonces, esta principal diferencia hace que también yo cambie un poquito el chip, porque ya no se trata solamente de bailar por bailar, ya se trata de una cosa que hace sinergia, de una cosa que hace comunidad, de algo que te hace pertenecer a algo más grande. En este caso, una fraternidad. Allá se manejan por fraternidades, los grupos de danza o los grupos de baile se manejan por fraternidades. Entonces, pertenecer a una gran fraternidad, pues es pertenecer a una familia, ¿no? Y eso, a su vez, también es
a saber respetar tu fraternidad, saber convivir con la gente, poner en alto el nombre de tu fraternidad, ¿no? Y básicamente cualquiera puede bailar. Y no quiero decir que cualquiera, porque sea algo como sencillo, sino que la persona que esté dispuesta a bailar puede bailar. Se puede acercar y puede decir, voy a hacer, voy a bailar, voy a dar, se tiene que pagar obviamente, ¿no? Voy a dar tanto dinero, pero también voy a aprender, pero también voy a ir a, en el caso, por ejemplo, de las fraternidades que le bailan a la Virgen del Socavón, pues hacen sus veladas, que serían como misas, estar dentro de toda esta construcción de la comunidad, de la fraternidad, te hace entender diferente lo que estás bailando. Ya no es solo bailar, ya es que yo bailo con mi comunidad. Y para mí significa algo. Lo que tú quieras, significa algo, ¿no? Entonces, los tipos de danza que yo bailo en el folclore boliviano son de repente para el ojo mexicano un poco atrevidos, porque el folclore mexicano es de faldas largas, ¿no? Por ejemplo, o de movimientos que están ondeando la falda, de zapatos que son, digamos, de un tacón pequeño o que no son, no los enseñas mucho, las calzoneras, por ejemplo, son súper largas, ¿no? Y todos los vestidos llevan fondo y cositas así, ¿no? Como ese estilo. Y el folclore boliviano no es nada así. El folclore boliviano, tú usas una pollera, una faldita, súper corta normalmente. La danza del caporal que es la que más practico, pues es una falda súper corta de unos 30 centímetros, cuando menos son 28 centímetros y ahí más o menos varía, ¿no? Entonces, Una la mini, calzonera es súper mini faldita. minifal. Ujú. Y los calzones que llevas abajo son llamativos, son de colores que combinan con el traje. De por sí los trajes son súper llamativos, por la calzonera también. Los zapatos, por ejemplo, son tacones de 15 centímetros con plataformas, ¿no? Entonces, de repente uno baila y pues claro que hay miradas lascivas, claro que hay miradas de que no saben qué estás haciendo, claro que hay miradas de asombro y todo eso a mí me enseñó a ser como un poquito más perceptiva sobre cómo reacciona el público, ¿sabes? Porque hay una danza en particular que a mí me gusta mucho que se llama morenada. Utilizamos igual faldas súper cortas, pero aparte abajo como un tutú, entonces hace que se levante más la falda y abajo pues las calzoneras súper brillosas y unas botas súper largas que te llegan arriba de la rodilla. Y a mí me encanta bailar esa danza porque aparte ese personaje que yo bailo es un personaje muy sensual en el sentido de aquí estoy y no me puedes tener, ¿no? O sea, como muy de repente femme fatal, ¿no? Podría como contextualizándolo un poco, o sea, no que sea eso, pero No, como contextualizándolo un poco. equipararte. Ah, exacto. Ujú. Entonces, esta danza, pues obviamente que a la hora de que yo la practicaba, pues primero a uno le da vergüenza, a empezar, le da vergüenza porque dice, ay, es que me van a ver feo, es que me van a ver, y de verdad que las miradas lascivas son, cuando estás tú en un escenario, de repente te pueden como hacerte venir abajo si te lo tomas así muy personal. Al final, Ujú. si te están viendo, al final tú te estás exhibiendo en un escenario, pero no dejan de estar ahí, pues, o sea, todo el tiempo están, o sea, no te lo encuentras una vez, te lo encuentras miles de veces, ¿no? Y entonces con este personaje yo aprendí como también a lidiar eso, aprendí a ser de repente como un poquito más sensual, como un poquito más de jugar justamente este papel de aquí estoy hermosa, pero no me puedes tener. Y eso a mí me gustaba mucho, ese juego a mí me gustaba demasiado, me encanta esa danza y creo que era por eso, por esa cuestión. Y entonces cuando yo llego al burlesque, yo sabía, por ejemplo, de experiencias de, por ejemplo, la danza árabe, a mí no me gustaba enseñar la panza, y yo creo que por eso no prosperé en la danza árabe, ¿no? No me gusta enseñar mucho la panza, pero en el folclore boliviano enseñábamos mucho las piernas, ¿no? Obviamente por las faldas súper cortas. Entonces, para mí, a la hora de entrar al burlesque,
pues ya yo sabía que a mí mis piernas me súper encantan, ¿no? Y entonces que era como algo que no era como tan difícil para mí mostrar o para mí presumir o enseñar, ¿no? Pero la panza sí. O sea, con eso sí, sí era de, ay, no, no quiero. Entonces, sí, sí hubo como un momento en el que no, en el que yo sentía que no lo iba a poder hacer porque yo pensaba que tendría que estar súper segura de mí misma o tendría que tener un súper cuerpazo o que tendría que estar como más alta o que tendría que tener más pompi. Y ya después me fui dando cuenta que no era tan así, ¿no? Que más bien tenía que ver con una cuestión de que tú aceptes tu cuerpo y de que tengas placer con tu cuerpo y que eso se plasme en el escenario, ¿no? Que tú digas, esto soy pues esto soy, esto es lo que puedo dar, ¿no? Cómo lo voy a presentar? ¿Cómo lo voy a demostrar? Y todo eso lo fui aprendiendo. Tuve la fortuna de verdad muy grande de que mi pareja en algún momento me dijera, es que te ves plena en el escenario, te ves preciosísima. Cuando él me dijo eso, bueno, yo así de, ay, wow, ¿no? Ayuda. Y ayuda bastante. Y me di cuenta que entonces ya no se trataba de la pancita, ni de las super nalgas, ni de estar súper flaca o súper alta, no se trataba de eso, ¿no? Sino de más bien de que yo lo estaba disfrutando demasiado y que eso se veía, ¿no? Y, y pues en un principio sí hubo por parte no solo mía en cuestión de tal vez no lo puedo hacer porque mi cuerpo, también hubo por parte, por ejemplo, de mi mamá, me decía, ay, ¿cómo te vas a atrever a hacer eso, no? O sea, diría, ay, no, o sea, ¿cómo vas a mostrar tu cuerpo? Y poco a poco ella me fue viendo, lo fue aceptando, lo fue, recuerdo que la primera vez que me vio haciendo burlesque me dijo que ella nada más se agachó así, como que no me quería ver, como que veía y se agachaba. Y al final le gustó mucho lo que hice porque justamente lo disfruté demasiado. Y eso me dijo ella al final, ¿no? Es que yo te veo que lo disfrutas y pues sigue haciéndolo, ¿no? Aquí Es, justamente tu pareja te está comentando, tu sonrisa cuando bajas del burlesque es maravillosa, amo verte así de feliz y plena. Y yo creo que es la misma sensación que tuvo tu mamá cuando te vio. ¿Cuál fue el primer número que vio de ti de burlesque? el primer número que vio fue en el segundo festival de burlesque, el de Temple. Fue el Ujú. primer número que vio. Y le costó un poquito de trabajo al principio, pero después lo terminó asimilando, ¿no? Sí, te repito, ella de hecho no quería ir al festival porque le daba pena. Entonces Ujú. como que de principio me dijo, ay, es que mi hijita, ¿no? Y yo así, mamá, por favor, ve, pues es que te vas a divertir, vas a ver qué es y vas a ver más chicas y va a haber hombres también y ve y conócelo, ¿no? Entonces sí, sí me cuentan, mi hermano también fue esa vez, y me cuenta mi hermano que ella nada más bajaba la cabeza, que me veía, pero la volvía a bajar y la volvía a subir. Y yo creo que para ella fue una experiencia muy retadora, porque no cualquiera se atreve a subirse a un escenario a mostrar su cuerpo o sus ideas o lo que quiera decir, ¿no? Entonces sí, sí creo que para ella fue una impresión muy fuerte, pero que al final vio cuánto lo disfruté, que al contrario me dijo, por favor, sigue en el camino, ¿no? Así es. Fíjate que todo esto que cuentas ahorita me hace recordar una vez cuando estábamos en alguna de estas, ha sido a la Feria de las Culturas Amigas, ¿no? Que se Claro, hacía regularmente, que antes de la pandemia, pues la teníamos cada año. sí. Y entonces iba a haber unas bailarinas, la verdad no recuerdo de qué país era, ¿no? La Nisa nos está saludando, Nisa desde Chile Hola. también. Hola, hola. Saludos a Colombia, que también andaba por aquí, la incubadora de burlesque. Bueno, entonces vimos a unos juniors, a unos chicos ricos, ¿verdad? Que andan por ahí viendo a ver qué ven, y entonces los escuché hablar muy despectivamente de las bailarinas, en esta cuestión en donde tú dices que
despiertan el morbo, que las miradas lascivas, qué sé yo, pero venían de verlas, yo no las había visto, por eso te digo, no sé ni de qué país eran, que habían tenido una presentación ahí y entonces lo único que escuché fue que dijeron, estaban buenas las inditas, ¿no? No, sí quiero una para mí, para que me haga, lave las camisas. Bueno, empezaron a decir una de cosas y entonces creo que esto me da pie a comentarte, pues, del tema que nos trae, ¿no? Así del racismo, tal cual, en el burlesque y en todo el mundo, pero pues bueno, en todos los medios, pero en esta ocasión, concretamente del burlesque. Yo he visto pocas personas en general que hagan burlesque, que tengan rasgos indígenas y que además hagan burlesque con vestuario de sus raíces, ¿no? Eso es algo muy, muy interesante en ti, que este año comenzaste a explorar por ahí, ¿no? ¿Cómo fue que decidiste mezclar? O sea, ya creo que es muy interesante lo que nos cuentas y ya estoy entendiendo más o menos por dónde o cómo fue tu paso o ese brinco tan sutil que diste de bailar en las calles, el folclore, en donde ya sabías que provocabas sin que tú estuvieras buscando provocar. Y cómo de buenas a primeras te encontraste con el burlesque y dijiste, bueno, es algo que ya medio he hecho, ¿no? Pero te repito, el burlesque lo asociamos, o al menos desde tus primeras referencias, estaba muy asociado con esta cultura anglosajona y con el glamour que puede o no tener mucho que ver con lo que tú venías haciendo del folclore. Por un lado es el medio como pues de las raíces, de más apegado al pueblo, a la gente, y del otro lado pudiera ser algo como más colonizador. ¿Cómo es que tú intentas o haces esta fusión? Yo creo que tiene mucho que ver con los momentos en mi vida. Eh, Retomando un poco lo que decías del folclore y de mis referencias de Chicago y de Noches de Encanto, por ejemplo, yo lo que veía de similitud y que lo sigo viendo es la cuestión del brillo, ¿no? De cómo una va a brillar y cómo una lo está logrando. Ese sería como lo que yo veo, ¿no? O sea, qué es lo que me atrajo de estos dos, lo que yo siento que son como un poco símiles. En cuanto a la cuestión de lo que he estado explorando en este último año, fue porque yo cada año voy a Bolivia a bailarle a la Virgen del Socavón en el Carnaval de Oruro. Voy a bailar a Bolivia la danza de caporales. Entonces, en ese viaje yo tuve como muchos, eh, no sé cómo llamarlo, pero tuve muchas caídas, digamos, de alguna forma. Tuve muchas pérdidas el año pasado que cuando yo llego a Bolivia, pues fue como cerrar un ciclo para mí, un ciclo muy fuerte y muy importante para mí. Y allá me encontré con todavía otras adversidades, muchas más adversidades, ¿no? Que me fueron como cayendo una tras otra, y que si no hubiera sido como por mis amigos, créeme que yo hubiera estado súper mal en ese viaje. Pero tuve la oportunidad como de empezarme como yo a tranquilizar. Yo soy creyente, y a mí, por ejemplo, me gusta mucho ir a la iglesia de la Virgen del Socavón, porque es una iglesia súper enorme, pero es muy tranquila. Entonces, cuando yo llego, tengo puedo hablar con ella, digamos. Entonces, yo puedo hacer como todo mi ritual de agradecer, de decir gracias por permitirme llegar aquí, gracias por todas estas cosas. Yo tuve que cerrar como muchas cosas en ese momento. Entonces, cuando yo regreso a México, yo regreso, la verdad, muy triste, muy decaída, muy débil. No me dejará mentir Casbam, no me dejará mentir que yo llegué muy mal aquí a México. En ese momento yo estaba como no queriendo volver a hacer folclore boliviano por muchas circunstancias. Y entonces, como teníamos que presentar un número para el taller, para un taller,
pues dije, ¿qué voy a hacer? O sea, no tenía ni idea de qué iba a hacer y me sentía aparte mal y no quería en ese momento como saber mucho, era como un momento de mucha confusión para mí, de muchos sentimientos que no tenían orden y dije, ¿a dónde me voy? Pues me refugié en lo más seguro que yo tenía en ese momento. Yo participé en la fiesta de la flor más bella del Ejido, entonces ese para mí fue como la primera experiencia más fuerte de toda mi vida, ¿no? Y conocí muchas mujeres preciosísimas, conocí mucho sobre historia, conocí mucho sobre las raíces, sobre nuestros orígenes, de historia de Xochimilco, de historia de la Ciudad de México, conocí mucha gente. Entonces, para mí, Perdón que te ese, interrumpa. Para quien no sepa, el concurso de la flor más bella del ejido al que te refieres es un concurso que se hace aquí en una parte de la Ciudad de México, que es una especie de certamen de belleza, pero que también incluye todo esto que dices, ¿no? Conocimiento de tu cultura y bueno, todo es. Nada más quería acotarlo porque nos ven sí, personas de otros países que puede que no cierto, conozcan cierto. esto. Ok, entonces, retomando, tú tenías que presentar un número para este taller que estabas tomando de burlesque, recién regresada de Oruro y que no sabías, estabas muy triste Sí, y estaba yo entonces así un poco te perdida. acordaste Entonces, de cuando participaste en La Flor Más Bella. más que recordarme cuando participé fue regresar a lo que yo siento siempre seguro. Para mí ponerme Ok. el atuendo de la flor más bella del ejido siempre ha sido un acto de felicidad increíble, porque lo respeto, porque sé lo que significa, porque me gusta y por todo lo que representa para mí, pero también todo lo que representa simbólicamente para Xochimilco o para la Ciudad de México, ¿no? Entonces, yo cuando cuando empiezo a pensar qué voy a presentar, digo, voy a poner mi atuendo. O sea, es el lugar más seguro que yo tengo ahorita, es el lugar donde tengo, eh, vamos ahí, vamos a ese lugar. Me pongo el atuendo y yo como había estado de viaje, regreso al taller y me dicen, ¿quieres presentar o no? O sea, tienes la oportunidad de no presentar nada. Pero pues al final me aventé porque dije, ay, bueno, no voy a como perder la oportunidad de poder hacer algo y algo que necesito sacar, porque también necesitaba como sacar toda esta frustración, todo este tristeza, todo el enojo, todo lo también lo tenía que sacar de alguna forma. Entonces me dicen, ¿lo haces? Pues órale, me aviento y lo hago. El número terminó siendo una cosa muy bonita para mí. Después me comentaron que también para muchos otros, porque empiezo a retomar justamente y a sentir que, a retomarme como flor más bella, ¿sabes? O sea, como regresar a eso de yo soy esto. Y entonces no importa ya la frustración y entonces no importa el enojo porque yo soy esto y de aquí vengo, de aquí soy, ¿no? Entonces el número, yo pues obviamente me voy quitando las prendas, pero también voy sacando todo y también voy haciendo como una mezcla también de sacar un poco la vergüenza y sacar un poco el empoderamiento, porque dije, una como flor no podría estarse desvistiendo, porque cuando tú ganas el certamen de la flor más bella del ejido, tú firmas un contrato en el que dice que no puedes hacer ciertas cosas. Entre ellas, siempre debes de tener como mucha cautela con tu atuendo, ¿no? O sea, cuando tú traes el atuendo no puedes A, B, C, D, miles de cosas, ¿no? Tienes que siempre ser la mujer correcta, la mujer que porta sus ancestros, ¿no? Entonces, pues sí era todavía más difícil, ¿no? O sea, ¿cómo yo me iba a quitar la prenda así nomás cuando ya traigo el atuendo de la flor? Pero lo necesitaba en ese momento. Y cuando yo me lo quito y digo, soy esto, y lo empiezo a representar, quedó un número en lo particular que a mí me ayudó a desfogar muchas cosas, que me gustó demasiado y que ya después lo he estado como construyendo todavía mejor, lo he estado retomando todavía más. Eh, Fíjate, bueno, quisiera como contarte algunas experiencias que tuve como Flor Más Bella, Por favor. que viene muy ad hoc a lo que estábamos platicando, la cuestión de racismo.
Cuando fue lo del bicentenario, cuando se celebró el bicentenario de la independencia de México, se hizo un gran desfile. No sé si lo Ujú, recuerdas, es un gran lo desfile por recuerdo. Reforma. Ujú. Convocaron a las flores más bellas del ejido y fuimos varias. Para esto teníamos que ir a una sesión fotográfica por Reforma, por Presidente Mazarik, algo así. Para no llevarnos todas las cosas, porque realmente no teníamos un transporte para todas, decidimos cambiarnos en casa de una amiga y esa amiga nos llevó a todas y a todas nos iba a regresar. Para no hacer el cuento más largo, nos dio hambre cuando terminó la sesión y todas queríamos o un helado o pasar por unas papitas, algo así, ¿no? Entonces ahí vamos todas las florecitas. Nos metemos a una plaza comercial y los policías venían atrás de nosotros. Caminábamos hacia un lado, se juntaron como 4 o 5 policías atrás de nosotras y nos venían persiguiendo por toda la plaza. Hubo un momento en que todas nos quedamos, o sea, entendimos perfectamente que nos venían siguiendo a nosotras, entendimos perfectamente por qué nos venían siguiendo y decidimos salirnos de la plaza. O sea, una que otra sí se compró su helado, pero todas fue así como que mejor ya vámonos, porque la verdad eh, es muy triste ver cómo te tachan o cómo te malmiran por traer un atuendo tradicional. Sí. Otra experiencia es que cuando gané como Flor Más Bella, nos invitaban a varios eventos, uno de ellos fue en City Banamex. Recién se estaba inaugurando el edificio y era una cosa de las preparatorias. Realmente no recuerdo bien de qué era el evento, pero llegamos, la chica que ganó el tercer lugar, yo gané el segundo, entonces íbamos las dos juntas, llegamos al lugar y la persona que nos recibe nos dice a qué hora van a bailar. Y las dos nos quedamos, ¿cómo que a qué hora vamos a bailar? Se nos quedó viendo así como, vienen a bailar, ¿no? Y nada más nos empezamos a reír porque evidentemente se notaba que no tenía ni idea la persona sobre, más allá de quiénes éramos, lo Ujú. que podría significar un atuendo tradicional. Entonces, yo creo que todo esto a mí me enseñó que mucho de lo que tiene que ver con el racismo tiene que ver más con ignorancia, Total. tiene más que ver con prejuicios, que más allá de que estén bien o mal los prejuicios, el hecho de que tú actúes mal por un prejuicio, o sea, que tú quieras amedrentar a alguien por un prejuicio que tú tienes, se da en todos lados, ¿no? Y es muy triste, o sea, realmente para mí sí fue, darme cuenta de eso fue muy triste, pero también lo he aceptado y lo he asimilado, porque lamentablemente a mí sí me ha tocado constantemente este tipo de acciones, ¿no? Yo, como te repito, he viajado varias veces a Bolivia a bailar y me detienen a cada rato los policías o porque me dicen es que pareces ecuatoriana. ¿Y qué tendría Ujú, de malo parecer ecuatoriana? Me han dicho ujú. es que pareces salvadoreña. ¿Y qué tendría de malo, no? En algún momento sí me detuvieron porque para variar yo no llevaba en ese preciso momento mis papeles, los traía otro amigo que ya se había adelantado y yo así de, ¡ay, me van a detener aquí! Pues me empezaron a hacer preguntas sobre de dónde era, quién era mi Pero así en la presidente. calle, No, es en el aeropuerto, en el en un aeropuerto. Ok, aeropuerto. ok. Ujú, Entonces me detuvieron y me decían, ¿a dónde vas? Pues a México. ¿Y de dónde eres? De México. Es que ujú. tú pareces mexicana. Yo ahí pensé, ¿cómo se supone que debe ser un mexicano? Después supe que tenemos que ser más altos, más blancos y con ojos un poquito más claros. Entonces, pues en todos lados, ¿no? En todos lados me ha tocado vivirlo y yo creo que desde pequeña a mí me enseñaron a querer quién realmente soy, a cuidarme y a procurarme y a no tener como miedo de decir quién realmente soy y defender quién soy, ¿no? O sea, a mí desde chiquita me decían, es que la negra, es que la negra. Y En la escuela, curiosamente, en la escuela,
Sí, en la escuela y yo creo que muy poca gente lo sabe, pero mi abuelo nos decía negritas. Entonces, para mí, negra o negrita siempre fue una palabra de cariño, siempre. Bonita, claro. Sí, claro, porque en realidad no tiene nada de malo, ¿no? Ujú, no, Entonces, no, que mi abuelo toda la vida me dijera negrita, pues claro, para mí que me digan, ay, la negra, ¿qué, no? está bien. Es mi tono de piel, ¿qué quieres que haga? O sea, Sí. ¿sabes? Y, y pues así ha sido como, creo que me desvié un poco de la pregunta, pero No, quería no, como no, acotar, porque está genial. sí he tenido como muchas experiencias en las que por mi tono de piel o por mis rasgos me han hecho a un lado o me han tratado de hacer menos o me han tratado de sobajar o de hacerme sentir mal. En algún momento un amigo y lo voy a decir, en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, un amigo me gritó, María Candelaria, y él me lo gritó de forma cariñosa, porque pues así nos llevábamos, y entonces me decía, ay, María Candelaria, y era, para mí, María Candelaria es una de las películas del cine de oro mexicano más hermosos que puede haber, por los paisajes, por la fotografía, por las actuaciones. Entonces me dice María Candelaria, y varios compañeros se voltearon súper indignados. Es que, ¿por qué te dice así? Es que tiene de malo. Es que te está diciendo India. Me sorprendió que Sí, en la Escuela Nacional de Antropología e antropología. Historia pasara esto, pero pasa. Sí. Sí, porque puede ser una de dos, o tratas a la gente de que tiene, bueno, todos tenemos origen indígena, ¿no? Todos aquí, la mayoría aquí en México, los mestizos, pero o lo tratas de manera despectiva o con lastimita, ¿no? Así de, ay, no le vayas a decir porque se va a ofender, ay, no, pobrecito, no le digas así, ¿no? Es como cuando a un ciego no le quieres decir ciego porque sientes que va a ser ofensivo, si el ciego siempre ha sabido que es ciego y que lo eufemices diciéndole es que es invidente para que no se oiga tan feo. Creo que también Ajá. tendemos mucho a eso, ¿no? Hablabas de tus anécdotas en otros países, pero también aquí en la ciudad, también en tu propio país. Y justamente, aunque digas que te desviaste, creo que no, creo que es muy rico escuchar la experiencia vivencial de una persona que en carne propia ha lidiado con esto y como estamos hablando del medio artístico, del medio de la danza, en este caso del burlesque, en donde pones tu presencia y toda quien eres tú al servicio de la apreciación de un arte, luego siempre hay personas que te dicen que puedes o que no puedes hacer dependiendo de cómo te ves, de cómo luces, ¿no? O de dónde vienes también. A mí también me ha ocurrido que hay veces que me tratan de manera como muy despectiva porque pudieran pensar que yo no me merezco el estar donde estoy o el hacer lo que hago o el emprender lo que emprendo, ¿no? Entonces creo que también nos ha tocado mucho esas cosas y, y bueno, quizás no te desviaste, pero sí también nos faltó acotar un poco eso del arte como más, me hablabas del brillo, ¿no? Del brillo que Ujú. tiene el glamour del burlesque y el brillo de los vestuarios folclóricos que son también brillantes no solo porque tienen aplicaciones, sino porque los colores son muy vibrantes. ¿Y cómo llegaste a hacer un acto que ha sido el primero que has hecho utilizando tu atuendo de flor más bella del ejido y donde me platicabas la otra vez que tendría que ser un ejemplo de mujer, ¿no? Y el desnudarse obviamente no está dentro de las cosas que pudieras hacer con ese vestuario, por lo cual a lo mejor mucha gente no entiende por qué es tan rompedor ese número, ¿no? Y que has ido transformando justamente para que en lenguaje universal se entienda el por qué es tan importante y que tú hagas burlesque con este atuendo, ¿no? ¿Has tenido pensado, aparte de ese atuendo, utilizar otros del folclore boliviano o del folclore mexicano para imprimir quizás un estilo en el burlesque? Sí,
Sí, de hecho ya estoy planeando muchas cosas más a partir de cuestiones tradicionales, de cuestiones folclóricas, de cuestiones típicas. Sí tengo planeado utilizar eh, mucho del folclore boliviano porque es como lo más cercano últimamente, pero también del folclore mexicano porque al final nos significa y al final es como lo primero que quisiera yo romper, ¿no? Muchos estereotipos que a mí me encantaría romper. Como tú dices, al final el hecho de que yo me haya puesto el atuendo de flor y me lo haya quitado y haya dicho, esta soy yo y me puedo quitar mi atuendo y de forma sensual si yo quiero, porque puedo, eh, como en esa línea yo quiero seguir, ¿no? Como en el, ¿qué somos? Estos somos. Pero ¿qué más? ¿Qué pasa detrás de todo lo que somos, todo lo que se dice que debemos ser, ¿no? Como Flor, yo debo ser esto, pero ¿qué crees que no lo soy? ¿No? Voy a repetir la experiencia que en otra entrevista comenté. Una antropóloga maestra mía decía, es que parece que las mujeres indígenas no pueden ser sensuales, ¿no? Y no pueden ser sexuales, ¿no? Entonces, cuando yo me pongo el atuendo de flor, digo, ¿por qué no puedo serlo? ¿Por qué no puedo ser sensual y por qué no puedo ser sexual desde aquí? Porque también, o sea, todas las mujeres disfrutamos de una diferente sexualidad, ¿no? Seamos indígenas, seamos negras, seamos blancas, seamos mestizas, seamos lo que seamos, todas disfrutamos de una sexualidad diferente a nuestra forma, a nuestra cultura, a nuestros pensamientos, a nuestros contextos, pero todos disfrutamos de algo, ¿no? O no, ¿no? O sea, también es válido si no lo disfrutas, pues. Pero a lo que iba más bien es a esta cuestión de por qué no poder hacerlo, por qué no poder explotar esto. En cuanto yo quiero hacer los números del folclore mexicano, es eso, ¿no? Es toda la vida nos han dicho que el macho mexicano tiene que ser así, que la mujer mexicana tiene que ser así, y si no son así, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasaría si no somos así? Pues no pasa nada, porque entonces nos estamos reconociendo como personas, como diferente tipo de personas, ¿no? Y yo puedo ser una mujer joven que me guste desnudarme en un escenario, o puede ser una mujer joven que mi ideal sea casarme y tener hijos y está bien, ¿no? O sea, como respetar quiénes somos y romper como todos estos estereotipos de los perfectos, ¿no? Del ideal perfecto que realmente nos sirvieron en algún momento para crear un estado, para crear una nación, la gran nación mexicana, sí nos sirvieron, pero también nos han afectado de muchas otras formas, ¿no? O sea, por ahí tenemos estudios que hablan precisamente de cómo el cine de oro mexicano creó la figura de la madre abnegada, ¿no? Ujú. Que todo eso se impregnó en nuestras mentes y de cómo muchas mujeres tuvieron que adoptar ese rol de la madre abnegada, ¿no? O del macho mexicano que tiene que tener muchas mujeres o que tiene que saber cantar, ¿no? O no sé, ¿no? O beberse el tequila de un jalón, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Entonces, como sí Perdón. nos sirven, no, Mm, salud, sí nos sirven, pero entonces, también nos han afectado de muchas otras formas, porque a partir de eso también hemos rechazado a muchos otros que no encajan en esos ideales, ¿no? Entonces eso sí. yo quiero como romper un poquito. Entiendo el punto de vista de tu maestra, la antropóloga, en cuanto a el introyecto que tienen las mujeres de no poder disfrutar su sexualidad, ¿no? De no de parecer que no son seres sexuados, sino todo lo contrario. Con este comentario que yo te decía de los hombres estos que salían de ver a las bailarinas folclóricas de otro lado, ay, 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 Salud. ay, no es que se me reseca de pronto la garganta a esta hora y olvídate. Y ahorita estaba viendo y no tengo agua a la mano. Ay, Pero bueno, jaja, dice Casbam, justo esto de tomarse el tequila como si fuera agua. Sí, o sea, estos estereotipos, ¿no? Pero en el caso de la mujer indígena, sí es como, está como muy sexualizada. Tan así que te decía que mucha gente las ve o muchos hombres las ven igual como objetos de uso, ¿no? Y cuántas violaciones y cuántos abusos no hay hacia las mujeres indígenas, justo pensando en que están ahí.
No tengo agüita, Casba, que me dice que tome agüita, o O un un tequila. tequila. Sí, ya nos lo debemos, ya los debemos echar pronto unos tequila hours. Pero, o sea, a esto vuelvo, ¿no? ¿Cómo hay tanto abuso? ¿Por qué? Porque se le ha negado a la mujer indígena el ser dueña de su propia sexualidad. Estamos hablando de la mujer en general, pero imagínate todavía más la mujer indígena que ha sido sobajada durante tantos años, tantas décadas, desde la conquista, ¿no? Así que Claro. pues hay mucho camino para explorar por ahí, porque la fuerza de la mujer indígena, la fuerza sexual, la fuerza erótica de la mujer indígena, que tiene mucho que ver con un poder de la madre tierra, creo que ahí tienes mucho, mucho trabajo que explorar y que pudieran salir personajes muy interesantes. Lamentablemente, ¿qué crees que esta cosa nos limita una hora nada más y ya tenemos muy poquito tiempo, bueno, no muy poquito, unos 15 minutitos más para ir cerrando nuestra conversación? Y el racismo es un tema que lamentablemente se ha vuelto a poner de moda ahora con estas cuestiones de la negritud, ¿no? Justo lo que hablabas, ¿no? Y que ha estado teniendo la atención en varias partes del mundo por todas estas cuestiones polémicas que han surgido. Y en tu caso, pues te digo que yo te agradezco mucho el que te descubras a ti misma y el que nos cuentes, porque hay veces que yo pregunto, a ver, cuéntame tu experiencia, y mucha gente ya me lo dice desde el dolor superado, pero también es interesante regresar a esos momentos en donde te han señalado, en donde te has sentido mal, justamente para saber de dónde vienes y el porqué de tu discurso y el porqué de tu decisión. ¿Qué piensas que viene para el burlesque? No solamente para ti y tus proyectos o lo que tienes pensado, sino en general para el burlesque mexicano. ¿Cómo crees que esté la situación en este momento en términos tal cual de estereotipos, de racismo y hacia dónde iría nuestro camino? Mira, yo realmente no sé para dónde vaya porque la vida da giros y da muchas sorpresas, pero yo espero que sí cambie como toda esta cuestión del querer ser las mujeres perfectas, blancas, altas, de pompis bonitas y, ¿no? Eh, He visto, por ejemplo, a mí me ha tocado en el burlesque, muy pocas experiencias en cuanto a cuestión de racismo, pero sí me han tocado. O sea, sí me ha tocado ver a quien dice, ay, si te ves muy bonita, mi reina, pero con una cara que cuando te ven en el escenario con tu atuendo, te ven con una cara de lo que me dijiste, de que me veo bonita, hermosa, maravillosa, díselo a tu cara. Porque te ven de verdad, no creo, no sé si con, no sé si sea la palabra, porque yo espero que no sea, no sé si con rencor, con odio, con celo, con algo que no les gusta, algo que no les parece, algo que a ellos no les encaja, ¿no? Y que por mucho que a ti te digan, ay, qué bonita, qué hermosa, que no sé qué, como decías, no es que ahora te tienen que tratar bonito para que ay, no se me vaya a ofender, pero parece grosería, peor, ¿no? O sea, si no te gusta, no te gusta, y se vale que no te guste, pero dilo, ¿no? Y dime entonces qué es lo que no te está gustando, pero dime tus argumentos, ¿no? Si ya llevas muchos años o llevas poco tiempo o tienes experiencia en el burlesque, di o que podría uno expresar que sí, que no, ¿no? O sea, se vale, pero toda esta onda de seguir diciéndonos, ay, qué bonitas todas, ay, qué bonito, porque no me quiero pelear con nadie, porque, ay, no, o sea, tendríamos que ser más constructivas todas, ¿no? O sea, las mujeres y los hombres que estamos en el burlesque, deberíamos, por lo mismo que todos trabajamos desde y con nuestro cuerpo y que entendemos todos estos complejos que todos tenemos, o sea, yo no dudo que haya, o sea, que todas en algún momento digamos, es que mi panza no me gusta, es que mi brazo de tamalera no me gusta, es que mi cara o mi color de piel, es que no soy alta, todos tenemos en algún punto, en algún momento, nuestras dudas respecto a nuestro propio cuerpo, ¿no? Y a partir de ahí tendremos que ser más sensibles en el sentido de vamos a hacer como abrir un poquito más nuestro panorama. Bien decías que
como que todo lo que nos llega de repente es desde Estados Unidos o desde Francia, ¿no? Que son contextos en el burlesque completamente diferentes. Vivimos en sociedades que de repente son más cerradas, vivimos en sociedades que son más folclóricas, o no más folclóricas, sino más coloridas de repente, ¿no? Vivimos en sociedades que no vivimos en el primer mundo, simplemente, ¿no? O sea, tenemos diferentes contextos. Eso mismo yo creo que a México por lo menos, y yo lo que estoy viendo en América Latina, con lo poco que he podido ver, pero que me ha gustado mucho, yo creo que eso es una beta bien importante para nosotros, ¿no? Trabajar desde lo que somos, sin negar nuestra sexualidad, sin negar nuestra sensualidad, pero retomando todo esto de quiénes somos y de dónde venimos y cómo podemos construirnos a partir de nuestra propia experiencia, desde nuestro propio contexto, creo que va a nutrir demasiado todo lo que se haga en México y en América Latina, ¿no? Tenemos ritmos impresionantes, o sea, a mí me encanta el caporal, pero también hay ritmos en Colombia, también en Ecuador, o sea, hay una infinidad de matices que tenemos en América Latina, matices que tenemos en México, o sea, no es lo mismo lo que ves en Mérida a lo que ves en Tijuana, ¿no? Por ejemplo, son cosas, son polos opuestos, pero, pero somos parte de este contexto, ¿no? No somos de Estados Unidos, no somos de Francia, no somos de somos mexicanos y entonces debemos entendernos como tales, ¿no? Deberíamos aprender a entendernos como tales y saber qué es lo que podemos aportar, pues podemos aportar desde lo que somos nosotros mismos, ¿no? Desde nuestro contexto, repito. Entonces yo creo que, yo espero y creo que así sea, de verdad espero que por ahí todo folclore que nos nutre se vaya viendo en el burlesque, pero que también se vaya viendo toda esta cuestión de la aceptación del otro, toda esta cuestión de saber hablar las cosas de frente, de saber hacer una hermandad como comunidad, de saber como apoyarnos unos a otros, ¿sabes? Porque de por sí es bien difícil el mundo del burlesque, porque ya tenemos a todo el mundo en contra nuestra porque nos dice que nos estamos exhibiendo, ¿no? O ya Sí, tenemos a mucha gente en nuestra contra porque nos estamos atreviendo a hacer algo súper político que es mostrar nuestro cuerpo en un escenario. Entonces ya los tenemos a todos ellos en nuestra contra. Vamos entonces nosotros a crear una comunidad en la que se pueda expresar, en la que se pueda decir, yo, Itzel, soy negra, bueno, sí, soy negra, sí, sí, es, negrita. soy negrita, tengo mis raíces indígenas, mi familia es de Xochimilco, la familia por parte de mi mamá es de Veracruz, y yo soy toda esa mezcolanza. Claro. Se vale serlo y se vale ser sensual a partir de esta mezcolanza que soy. Entonces, yo, yo creo que se va a venir eso. Yo espero que sí se venga eso, porque de verdad que yo he visto muchas cosas muy bonitas que nacen de mexicanos que viven en el extranjero. Y Ujú. lo bonito que yo veo es que están justamente recuperando todo eso, justamente recuperando todo el folclore, todo el color, todo el contexto, toda la historia, ¿no? Y nosotros que estamos aquí en México lo podemos explotar todavía más. Claro que también si tú quieres hacer puro baile de plumas, pues también se vale, ¿no? O sea, al final cada quien tendrá su forma de expresarlo. Así es, creo que has recuperado tres ejes torales del burlesque que yo también quiero promover y que desde estas conversaciones que no solamente yo estoy haciendo en este espacio, sino otras personas que también están promoviendo la cercanía y el desarrollo del burlesque latinoamericano, son tres cosas súper importantes. La primera es la honestidad. Es esto que hablas de partir de quién eres tú, de cuáles son tus dolores, de dónde vienes. Cuando tú eres consciente de que has vivido un camino en el que tú has tenido tus propias inseguridades y tus propios retos a vencer, eres más consciente y más empático con el otro, con la otra, con leotre, de dónde viene y entonces ya no tanto
es estar criticando o estar juzgando qué te gusta o qué no te gusta y estar lastimando en la cara o a espaldas de las personas qué es lo que debería hacer según tu criterio, ¿no? Sino respetar desde dónde viene. El segundo eje, la identidad nacional, la identidad latina, que como dices, también hay exponentes de estas comunidades que están en otros lados en Europa, recordando y añorando quizás el folclore y las raíces latinas, y que nosotros estamos queriendo a veces mucho imitar otros estilos, que insisto, no es de juzgar, y como bien decías también, todos tienen derecho a expresarse como quieran, con la pluma, con el glitter, con lo que sea, con no, no importa, ¿no? Pero la identidad, creo que una identidad latina hace falta seguir cosechando, seguir sembrando para después cosechar sus frutos. Y por último, la hermandad. Creo que son esos tres ejes en el sentido de vamos aquí ya se agregó Cherry Boom Burlesque, que también vamos a tenerla el viernes. Esa es esta sensación de no tanto de amistad, sino de hermandad de como seres humanos que somos, mujeres, hombres y quimeras, que que pues vamos a ir construyendo, espero yo, a través de esta disciplina, un mundo mejor, por lo menos en el arte. Querida, quedan 4 minutos. ¿Qué le quieres comentar a las personas que se están uniendo, a las que nos han acompañado? ¿Qué mensaje último les quieres dar? O incluso personas que, como tú, se sientan que no encajan en tal o cual medio. ¿Cuáles serían tus consejos, sugerencias, recomendaciones, tips? Bueno, primero, muchas gracias por aguantarnos todo este tiempo, por todo lo que venimos a decir. Gracias por escucharnos y por el espacio, Orte, para poder hablar de este tipo de cosas que en muy pocos espacios se dan, ¿no? De estos temas tan espinosos de cómo es el racismo, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer es estar muy orgulloso de quién eres. Afortunadamente a mí desde chiquita me lo enseñaron, ¿no? O sea, cuando yo le decía a mi tía, es que me dicen negra, y me dice, pues sí, eres negra, y qué bonito, y tu color, y es bien padre, y pues sí, tengo que estar orgullosa de ser quien soy, porque no lo voy a cambiar, porque soy esto, ¿no? Entonces yo creo que lo primero, lo primordial es saber dónde estamos, saber quiénes somos y estar orgullosos de eso, porque a partir de ahí es donde yo voy a ofrecerle algo en un espectáculo, en el folclore, en lo que sea. Yo a partir de aquí voy a ofrecer todo esto, porque yo soy tan maravilloso como puede ser cualquier otra persona. Y pues, híjole, me tardaría muchísimo más. Entonces, nada más sería darles las gracias. Yo espero que podamos seguir trabajando todavía muchísimo más, que nos vemos pronto en los festivales que se vienen, en los shows que se vienen, ya nada más que pase todo esto de la pandemia y ya, para retomar actividades. Pues muchas gracias a ti también por el espacio. Fue una plática súper divertida, interesante, más que divertida, interesante y gozosa por vernos nuevamente, aunque sea por este medio. Mira, me puse los aretitos de Bolivia que ustedes me trajeron. Ah, Muy lindo, con gracias. agradecimiento y de todo corazón, con orgullo. Ustedes me han enseñado a amar mucho mis raíces. Sabes que no soy mucho de tradiciones, pero que con ustedes también en la compañía, con su amistad, he aprendido muchísimo y qué maravilla seguirse enriqueciendo de las culturas. Fíjate, tú y yo que somos paisanas, luego a veces también tenemos como cosas que una desconoce de la otra y que podemos aprender. Y esto para mí ha sido de verdad un camino acompañado de ti y de varios de ustedes muy, muy hermoso. Te agradezco y pues me va a tocar despedir ya este programita. Muchas gracias, Orti. Chao. Que estés muy bien, nos vemos pronto. Bye. Bye. Gracias, gracias por quedarse nuevamente hasta el final, a todas las personas que se quedaron aquí en la charla con Itzel. Quienes no la vieron desde el principio pueden repetirla aquí en IGTV y en el canal de YouTube de México Burlesque Festival. Nos vemos el viernes con un nuevo tema polémico sobre el burlesque. Hasta la próxima.